Así que hermanos, quisiera que orásemos para que el Señor pueda bendecir esta palabra. Inclinemos el rostro, por favor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Suplico que tu palabra no regrese vacía. En los que la van a oír sean jóvenes, sea que estén lejos de Dios o cerca, sean nuevos o antiguos. Tú, Señor, has prometido que no regresará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta palabra que yo voy a compartir va a ser una serie. Se llama la rendición de cuentas. Nunca yo he compartido esta palabra. Por muchos años yo estuve expuesto a iglesias que practican esto, no porque sea una cualidad de ellos, sino porque la rendición de cuentas es algo bíblico. Y entonces, yo pues dije, qué bonito, realmente es algo precioso, pero nunca esto había bajado de mi mente a mi ser, a mi corazón. Y entonces es primera vez que yo voy a compartir sobre esto. Se requiere mucha humildad para poner en práctica esto. Mucha humildad. Pero en lo personal creo que es muy saludable en la lucha que nosotros tenemos contra el pecado. ¿Qué lucha tenemos, hermanos, nosotros? Cada joven tiene una lucha. O sea, no es lucha contra sus problemas, es contra su pecado, que quiere llevarnos cautivos, quiere cautivarnos. El joven, la jovencita, la madre, el padre, el abuelo tiene esta lucha. Entonces, es por eso que queremos compartir esta palabra. Se me olvidó cómo es que era el título. Rendición de cuentas. Así que quiero que veamos aquí un pasaje de la Escritura en Efesios 5:21. Efesios 5:21. Dice Efesios 5:21. Sométanse unos a otros. En la Reina Valera dice en el temor del Señor. En la NBI dice por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por la fuerza, hermanos. No. Por reverencia a Cristo. Ahora, cuando nosotros decimos rendición de cuentas, ¿a qué nos referimos? Estoy hablando bíblicamente. ¿A qué nos referimos cuando decimos rendición de cuentas? Nos referimos a una actitud cristiana de integrarse al cuerpo de Cristo. Fíjese bien. Cuando decimos rendición de cuentas, nos referimos a una actitud cristiana de integrarse al cuerpo de Cristo. De que usted es parte del cuerpo de Cristo. No solamente es un asistente, un espectador, no. Usted es un participante del cuerpo de Cristo. Como la mano, como el pie, como la cabeza, etcétera, etcétera. A partir de una vida que sea abierta y compartida y no una vida cerrada y solitaria. Oiga bien. Una vida que rinde cuentas es una vida no solitaria.
no es una vida cerrada, sino que es una vida abierta y compartida. Muchos de nosotros tenemos una cosmovisión de lo que es la iglesia distinta a lo que dice la Biblia. Muchos de nosotros practicamos el ir a la iglesia como ir al cine. El que va al cine paga su boleto, con el único que tiene contacto es con el que paga, al que le paga el boleto, la entrada, mira la película, consume y se va. Se goza en la película, pero luego no tiene contacto con ninguno más, sino con el que le pagó la entrada. Esa es la cosmovisión que muchos cristianos tienen de la iglesia, tipo cine. Nadie sabe de mis problemas, por lo menos algunos deben de saberlo para que oren por mí, pero si yo voy al cine, ¿para qué van a saber mis problemas? ¿Para qué van a saber mis batallas? Si el cine no me ayuda, el cine me divierte a mí. Yo voy ahí a consumir. Y muchos en la actualidad tenemos esa cosmovisión de una iglesia así, tipo cine, consumidores, pero no la iglesia como un cuerpo, en la cual somos miembros, en la cual otros se preocupan por nosotros y también nosotros nos preocupamos por otros. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, por eso, hermanos, esto es bien importante que lo asimilemos y un día lo llevemos a la práctica. Voy a poner algunos ejemplos que te van a ilustrar la importancia que hay en la rendición de cuentas. Y voy a leer algunas cosas. Son nombres ficticios, ¿verdad? Jonathan lucha con la pornografía por internet, pero tiene vergüenza y miedo de hablar acerca de ello, porque teme ser condenado, no ser comprendido. David está a punto de fugarse con su novio y teme abrir su corazón con alguien por temor. Wendy tiene una hija que se deprime y en las crisis intenta suicidarse, pero teme confesarlo a alguien. Así que lo mejor es callarse, que nadie lo sepa. ¿Se imaginan ustedes una iglesia así, hermano? Una iglesia cerrada, todo cerrado, donde todos desconfían de todos, donde yo no manifiesto mis batallas a alguien de una manera confidencial, claro, sino que yo siempre vengo y me voy, consumo, permanencia voluntaria y me voy. Entonces, hermanos, esa no es iglesia, ese es un cine. Y por eso estamos compartiendo hoy. Si pudiéramos clasificar una de las mayores mentiras del maligno, fíjese bien. Si pudiéramos nosotros, el maligno tiene muchas mentiras con las cuales nos engaña. Pero una de las mentiras con las cuales el enemigo nos engaña es pensar que como cristianos podemos caminar solos. No, yo a nadie le cuento mis problemas, no a nadie, son chambrosos, son chismosos y no a nadie le cuento mis problemas. Así que yo vivo mi vida, que nadie se meta. ¿Para qué vino? ¿Para qué se integra usted a una iglesia? Es que una iglesia es para eso, hermanos. Amén, hermanos. Eso es una iglesia.
no para vivir nuestra individualidad, sino vivir en comunidad. Que tus batallas también sean mis batallas. Esa es una de las mentiras de Satanás. Satanás dice, puedes luchar solo. Luchar con el pecado utilizando tu propia agenda y con tus propias fuerzas. Sin embargo, uno de los argumentos basados en la Biblia es que los cristianos nunca debemos luchar solos. Somos un cuerpo. Repita conmigo, los cristianos nunca debemos luchar solos. Somos un cuerpo. Hermanos, las guerras que usted oye en el Medio Oriente, sí son guerras. Las guerras que usted oye en países son guerras, pero nuestra guerra es superior. ¿Se oyó, hermano? Es una guerra donde se batallan por intereses eternos. No se pelean cosas terrenales y temporales, sino que se pelean cosas eternas, hermanos. Y que las consecuencias de perder una guerra, una batalla de la que nosotros tenemos, son consecuencias eternas. Del castigo eterno o la vida eterna, hermanos. De estar con Cristo por siempre o con Satanás por siempre, hermanos. Así que estamos en una guerra. ¿En qué estamos, hermanos? En una guerra. Esta es una guerra por la vida y la muerte. La batalla no puede ser ganada luchando por ti mismo, solo, solita, solito. Necesitas ayuda del Señor provista por el Espíritu Santo y a través de otros creyentes. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios provista por el Espíritu Santo. ¿No es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos? La palabra nos ayuda, pero también Dios provee la ayuda por medio de otros hermanos que están luchando para eliminar el pecado y parecerse más a Cristo. Si tú te la llevas de llanero solitario, como decimos, mapachín solo, entonces te vas a dar en los dientes. Estoy hablando salvadoreño, hermano, salvadoreño. Entonces te vas a dar en los dientes peor que lo que se han dado en los dientes los demás. Pero si tú eres sabio, humilde y recurres al cuerpo, entonces tú vas a tener la ventaja de que aquel que ya venció ese problema te puede ayudar a ti. Aquella joven que está más avanzada que tú te puede ayudar a ti. Si tú no eres casado, pero ves una parejita casada que está caminando, no perfectamente, esa pareja te puede ayudar. Porque ellos te pueden, mira, yo cometí esto, yo pasé este error, mira, si vos me oyeras, si, mira, esto y esto, salgamos a tomarnos un café y platiquemos. Qué lindo, hermanos, que nuestros jóvenes pudieran ser sabios, sumamente sabios, y fueran a tomar café con parejitas que están caminando. No perfectamente, porque nadie de este lado del cielo va a caminar perfectamente. Pero hermano, ¿me puedo ir a tomar un café con usted? Usted pone el pan y yo el café. Hermanos, ¿verdad que estamos casados? Nosotros aceptaríamos esa invitación. Amén, hermanos. Así que la puerta está abierta, jóvenes. No, es que a mí me gusta andar con otros jóvenes que andar con viejos. No, sí.
Está bueno. Todo tiene su lugar, pero es sabiduría. Es sabiduría. Porque tú vas para ahí. Y en la experiencia, en las canas, hay mucho que podemos nosotros aprender. Así que yo estoy dispuesto a que me inviten a un cafecito. Yo pongo el pan. Hermanos, queremos pasar el día de hoy reflexionando acerca de la responsabilidad bíblica, cómo debe de lucir la vida de un creyente integrado, de un creyente no que va al cine, sino que va al cuerpo, va a la familia. Y lo primero que queremos decir, hermanos, es que una pregunta: ¿hay malicia al rehusarse a rendir cuentas? A propósito, ¿qué fue lo que les dije yo que era rendir cuentas? ¿Alguien se acuerda? Dice que uno se acuerda un 10%. ¿Quién se acuerda qué es rendir cuentas? Ajá. Es una actitud cristiana. ¿De qué? De integrarse al cuerpo de Cristo, de no caminar solos. Entonces, la pregunta es: ¿hay malicia al rehusarse a vivir así, rindiendo cuentas? ¿Hay malicia en un joven, en un adulto que dice: no, mire, yo, perdone, pero eso no es para mí? Sí hay malicia al rehusarse a rendir cuentas. Aunque este versículo no se refiere específicamente a eso, pero sí podemos tomar ahí un principio. El Salmo 10:4, mire lo que dice. El Salmo 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Qué le pasa al malo? ¿Por qué el malo no busca a Dios? No obedece a Dios por la altivez que hay. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso los cristianos debemos de buscar rendir cuentas. Amados hermanos, a alguien aquí Dios te ha puesto para que le rindas cuenta. Esto no es obligación, hermano. Pero alguien de acá debe de saber tus batallas y debe de estar orando por ti. Y tú estás orando por alguien. No debes de vivir solo. Y vamos a dar algunas razones bíblicas para la rendición de cuentas. ¿Qué vamos a desarrollar ahorita, hermanos? Voy a volver a repetir porque no creo que se captó. Un 10% se captó. Ahorita, hermanos, vamos a desarrollar las razones bíblicas por las cuales debemos de rendir cuentas. ¿A qué voy ahorita, hermano? Hermanos, allá afuera, ¿a qué voy ahorita a desarrollar qué? ¿No se oyó? ¿Qué? No vinieron los hermanos de allá. Hermanos de allá afuera, ¿a qué voy ahorita? ¿Qué voy a desarrollar? Wow, de un aplauso al Señor, mire, ve. Sí hay, han venido. Hermanos que están ahí, vigílense unos a los otros para que estemos pendientes. Oye, somos un cuerpo. La mano, dígale, pone atención, deja de estar platicando. Somos un cuerpo, hermanos. Debemos de ayudarnos. Así que la primera razón bíblica para la rendición de cuentas es que la Escritura motiva
a la rendición. La escritura motiva ¿a qué, hermano? O a la confesión. Veamos por favor Primera de Juan 1 del 9 al 10. La escritura motiva a la confesión o a la rendición de cuentas. Dice Primera de Juan 1, 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe lo que significa confesar? Confesar es decir lo mismo, confesar los pecados es decir lo mismo que Dios dice del pecado. Eso es. La confesión, hermanos, es útil. Claro, porque alivia nuestra carga de culpa y vergüenza. Fíjese bien. La confesión de pecados es útil porque alivia nuestra carga de culpa, pero no lo hacemos solo porque nos hace sentir mejor. Primero y ante todo, confesamos nuestros pecados porque la Biblia nos lleva a hacerlo. La Biblia lo dice. Así que la escritura nos anima, nos motiva a la confesión de pecado a Dios y a otros. Ahora, no es que yo le voy a decir, mire hermano, que cuando venía tuve este mal pensamiento, este y este y este. O sea, no es, hermano, me estoy refiriendo en lo cual aquello puede afectar mi vida, ¿verdad? Hay batallas personales que yo no necesito confesarlas y yo voy a orar individualmente, pero hay batallas, hermanos, que Dios me las ha dado para hacer partícipe a otros y a mí mantenerme humilde en la raya para no llevármela de que yo puedo solo. Hermanos, la confesión de pecado es primeramente con Dios, pero también con los hombres si es necesario. Repita conmigo, la confesión de pecado es primeramente con Dios, pero también con los hombres si es necesario. Ahora, yo no estoy hablándoles de la confesión que practica el catolicismo romano. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome no a una confesión al pastor. No, es la confesión de pecados a cualquier miembro del cuerpo en el cual usted pueda necesitar ayuda, al cual Dios le haya puesto para que sea un confidente, para que también actúe con gracia y Él pueda también orar por usted y ayudarle. ¿Me doy a entender, hermanos? Fíjese bien cómo era que David confesaba sus pecados delante de Dios. Como ya dije, la confesión de pecado es primeramente con Dios y si es necesaria, con los hombres. Miren lo que decía David en el Salmo 51, versículo 4, en la primera parte. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, nuestro pecado en última instancia es una ofensa a Dios. ¿A quién es una ofensa nuestro pecado, hermano? Así que a pesar de que usted pecó contra su esposa, su hijo, su padre
o otra persona, su pecado primeramente es contra Dios. Entonces debemos de recurrir en primer lugar, ¿a quién, hermanos? A Dios. Por eso dice David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por esa razón, amados, debemos correr a Dios primero antes de reconciliarnos o confesar a otro. Pero también es importante confesar el pecado a otros. Miren lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 nos está dando un principio de honestidad, de rendición de cuentas los unos a los otros. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿cómo dice? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En ese pasaje podemos ver un llamado a la honestidad y un llamado a no ser llaneros solitarios, a no venir y entrar, no tener amigos, no integrarse. No, es un llamado bíblico a ser parte del cuerpo. Hermanos, muchas veces uno dice, estoy discipulando a una persona, fíjese, está bueno. ¿Qué está haciendo? Dándole un estudio. Pero el hermano Mauricio nos enseñaba, hermano Mauricio Barrientos, que el discipulado no solamente incluye dar estudios a otros, sino abrir el corazón, ambos. Dice el hermano Mauricio que él tiene un discípulo allá en San Salvador y un joven nuevo, y dice hermano Mauricio que este joven abre su corazón con él, sus batallas, pero también el hermano Mauricio ha abierto su corazón. Mirales, no he podido dormir, fíjate que esto y esto me ha pasado, y el joven... Pero el joven tiene que entender que el hermano Mauricio es de carne y hueso. Y que necesita a alguien que aunque yo no creí que el pastor tuviera estas batallas, aunque se admire así, entonces él debe de modelarle para decirle, yo también necesito confesar mis pecados. Amén, hermanos. Así que las relaciones de discipulado sanas no solo incluye estudios y el transmitir conocimientos bíblicos, sino conversaciones acerca del pecado personal, del pecado ¿cómo? Y de las luchas personales de cada uno. Yo sé que ustedes no tienen batallas contra el pecado, hermano. Todos, esa es nuestra principal batalla. Yo no me estoy refiriendo solamente al pecado sexual, hermanos. Hay batallas contra el pecado de incredulidad adentro. Hay decisiones que queremos tomar por la incredulidad que llevamos adentro, por los temores que llevamos adentro, por la falta de fe, por la falta de confianza en el Señor. Y es ahí donde, si esa es una principal debilidad, decirle, mira, fulano, ora por mí porque aquí estoy batallando. Ya casi me voy para los Estados Unidos y de mojado, y mira, ahí estoy batallando con la incredulidad. Ayúdame a orar, pero hay que llamarle como es pecado al pecado.
Ahora, en nuestra cultura, hermanos, no es fácil hacer esto. Yo sé que como iglesia, como les decía, es primera vez que tenemos esto, pero no es fácil hacer esto. Pero sé que Dios nos va a dar gracia para poco a poco el Señor nos va a ir alumbrando y seamos una iglesia saludable, una iglesia sana, no una iglesia llena de hipocresías, hermanos. Todos vestidos de largo, pelo largo y todo, pero adentro, hermanos, solo Dios sabe lo que está pasando. ¿Verdad? Uno se cree bien santurrón y no abre su corazón, y esa es la apariencia que da allá, pero la manera de vivir y los resultados de esa vida es tremendo. No es fácil hacerlo, hermanos, en nuestra cultura. La confesión es un acto de inicio, de apertura y de vulnerabilidad. A nadie le gusta que lo vean como débil. A mí, por lo menos en la carne, quiero que me vean como un campeón. No me gusta que alguien diga, hermano joven es débil en esto. Fulano es débil en esto. Hermano, no es nuestra cultura, nuestra naturaleza, pero la Biblia lo manda. Nunca es fácil hacerlo, pero la Biblia motiva de manera consistente a los cristianos a sacar su pecado de la oscuridad a la luz. A sacar su pecado de la oscuridad. ¿A dónde, hermano? ¿Hacia dónde? A la luz. Luz versus tinieblas, santidad versus pecado. Eso es lo que habla Primera de Juan 1:5. Veamos por favor Primera de Juan 1:5. Cuando la Biblia habla de luz, está hablando de santidad. Y cuando la Biblia está hablando de tinieblas, está hablando de pecado. Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué dice, hermanos? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, nunca debemos de permitir que el pecado sea escondido y persista en la oscuridad de nuestro interior. Nunca debemos de permitir, hermanos, todos los que estamos acá, que el pecado persista en la oscuridad de nuestro interior. Amén, hermanos. Efesios 5:11, mire lo que dice. Efesios 5:11. Dice Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿cómo dice, hermano? Te reprendo. No. Desenmascararlas. ¿Qué es reprenderlas, hermano? Te reprendo en el nombre de Jesús. No, desenmascárelas. Sáquela a luz. Esta motivación que yo tengo no es de Dios. La sacó a luz. Esta decisión que voy a tomar es por falta de fe en mi vida. Está sacando a luz. Esto que siento y que manifesté a Julana o a Julana es una impureza.
por la boca se conoce el pez, dice el dicho. Esto que hablé, esto que insinué, es porque adentro de mí hay impurezas todavía de la vieja vida, el remanente de pecado. Señor, purifícame. La confesión de pecado, hermanos, trae misericordia. ¿Qué trae la confesión de pecado, hermanos? Hermano, el que no confiesa difícilmente va a alcanzar la misericordia de Dios. Pero el que confiesa el pecado va a alcanzar la misericordia de Dios. Mire lo que dice Proverbios, por favor, 28:13. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermano? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Quiere usted vivir sin la misericordia de Dios en su vida? Viva una vida cerrada, solitaria, sin que Dios ni otros sepan sus batallas. ¿Quiere usted vivir una vida llena de la misericordia de Dios? Practique la rendición de cuentas. Porque la Biblia dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, hemos visto algunas razones por las cuales la rendición de cuentas. Vamos a ver una segunda razón, y es porque Jesús lo practicó. Jesús sacó la debilidad de Jesús. Sí, la sacó. ¿Cómo te sentirías tú, Charlie, que yo te diga, mira, Charlie, estoy tan triste hoy, hasta la muerte, Charlie? El hermano Joe, triste. Sí, yo estoy triste, Charlie. Estoy preocupado. No, hermano, usted es el pastor, usted es de acero, debe darnos el ejemplo. Entonces no hay gracia en Charlie. ¿Entiendes? Nunca más vuelvo donde ti, Charlie. Porque no encontré gracia. ¿Entienden, hermanos? Debemos de ser una iglesia llena de gracia. Yo he ido a iglesias, hermanos, donde les digo, ¿ustedes creen que yo soy digno del infierno? ¿Cómo va a ser, hermano? Usted no es digno del infierno. Ellos me creen, ¿verdad?, que yo nunca he sido pecador y que todavía no sigo siendo pecador. Yo les digo, sí, yo soy digno del infierno ahorita. Es la gracia de Dios que me tiene aquí. Ahora, yo estoy asegurado ya que no voy a ir ahí por la gracia de Dios. Eso es otra cosa. Pero yo merezco siempre el castigo eterno por un pecadillo que cometí hoy en la mañana. Es que Dios es tan santo, tan puro, hermano, que si no fuera la sangre de Cristo, inocente y sin mancha, que Él derramó, me fulminaría. Ahora, Jesús practicó la rendición de cuentas, aunque no tenía pecado. Veamos, por favor, en Mateo 26, del 37 al 39. Mire qué hermoso pasaje. Estoy afamando este pasaje para que lo disfrutemos. Este es uno de los pasajes más hermosos para la rendición de cuentas. Y mire a quién tomó el Señor, a Pedro. ¡Wow! Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¡Qué terrible! ¡Qué carácter tenían estos dos hijos de Zebedeo! Juan y Santiago. ¿Sabe cómo les puso el Señor a los dos? Hijos del trueno. Es que eran rapidito, querían destruir a la gente, hacer descender fuego de Dios para la gente. Cuando alguien los maltrataba en una misión, ellos querían que descendiera fuego, así como Elías. Pues a esos tres, y Pedro un cuchillero Galileo, pues a esos tres el Señor tomó.
Eran los que tenía más inmediato, ¿verdad? Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿A qué comenzó, dice? A desahogarse con ellos. Leo, fíjate que estoy triste. Estoy a punto de renunciar de la iglesia, Leo. Leo, aquí estoy, ora por mí, hombre. Charlie, ayúdame. Imponeme mano. Nunca he tenido una angustia igual. Y comenzó a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma, ¿cómo está Jesús? En victoria. No. Hay veces que no estamos en victoria. Hay veces que estamos angustiados. Por eso esa frase yo no soy muy amiga. En victoria, prosperado, ¿qué otra? No, yo no soy muy amigo, porque hay veces que hay que decir la verdad, hermano. ¿Cómo está luchando con mi concupiscencia? ¿Cómo está angustiado? ¿Y cómo está hoy alegre? O sea, hermano, hay que ser sincero. Amén, hermanos. Una iglesia saludable, hermano, ¿no? Sin hipocresías, ¿verdad? Hay que decir lo que es. Ahora, no a todo el mundo usted le va a andar diciendo: mira, estoy luchando con mi pecado, porque nadie le va a entender. A nadie, no a todos le va a decir: mire, estoy alegre, porque nadie le va a entender. Yo sé que tenemos nuestra manera de hablar, ¿verdad? Pero hay personas que uno les puede decir: mira, yo estoy angustiado. ¿Cómo está? Angustiado. Orá por mí. Amén, hermanos. Una iglesia saludable. Saludable. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? El hombre más grande está entristecido hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo dice? Necesito la compañía de ustedes. Oren por mí, velen por mí, ayúdenme. Y hasta ahí Jesús nunca pecó. Yendo un poco adelante, esa es la confesión a los hombres. Pero mire la confesión a Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Ante quién está confesándose ahorita? Padre mío, si es posible. Ahorita no entiendo, Señor. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino, ¿qué creen que era lo que el Señor temía en ese momento? No era la muerte, hermano. No. Entonces los mártires son más fuertes que Jesús. Si hay mártires que han ido a la hoguera cantando. Lo que Jesús temía era que se enfrentaba a la copa de la ira de Dios por los pecados del mundo redimido. Y entonces su alma había sido comenzada a entristecerse porque el Padre comenzaba a acercarse con la espada, porque el Padre iba a derramar los juicios sobre él. Amén, hermanos. La angustia que él sentía no era cualquier angustia, era una angustia de que estaba experimentando la temida ira de Dios sobre él. Y él ahí pidió ayuda. Jesús, como hombre, confesó sus luchas a Dios, pero también buscó ayuda en hermanos imperfectos a su alrededor para que le ayudaran en oración, para que le ayudaran, ¿cómo, hermanos? Y no cayó en pecado del orgullo espiritual, de que solamente a Dios hay que llevarle nuestras cargas. No, hermano, yo con nadie, pero con Dios sí.
orgulloso, porque Jesús lo hizo. Hermanos, la Escritura nos advierte acerca del autoengaño. La Escritura nos advierte acerca de ¿qué, hermanos? Del autoengaño. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama el espejito que lleva uno hacia el frente de la frente cuando uno va manejando el carro? ¿Cómo se llama ese espejito? Es el retrovisor interno. ¿Y cómo se llaman los dos? Ya les di la pista. ¿Cómo se llaman los dos retrovisores? Retrovisores de los extremos. Hermanos, dice un hermano que él escribió acerca de eso. Se las voy a leer. Apenas ayer estaba cambiando de línea en la autopista y casi choco. Un vehículo que estaba en mi punto ciego. ¿Sabes lo que es el punto ciego del retrovisor? Tu espejo retrovisor interno no puede ver todo vehículo que viene detrás de ti. Hay un punto ciego donde el vehículo puede estar transitando en la próxima línea de la autopista y no será visto por tu espejo retrovisor. Se necesita de los retrovisores laterales para no chocar. ¿Me di a entender, hermanos? Es un ejemplo. El retrovisor interno propio que uno lleva no es suficiente, porque ahí hay un punto ciego donde si tú solo te basas en la opinión que da el retrovisor interno, te vas a chocar. ¡Plum! Tienes que depender de los retrovisores laterales. Ahora viene la aplicación. Los cristianos tenemos puntos ciegos. ¿Qué tenemos los cristianos, hermanos? Puntos ciegos, donde no vemos nuestro pecado. Maneras en las que los creyentes viven en ignorancia de morar en el pecado y sus efectos dañinos en su vida. La ignorancia es la clave. El pecado puede cegarme a mis propias faltas. No, yo no lo veo así. Tú lo ves así, otros lo ven así y otros y todos lo ven, pero yo no. Sí. El pecado me hace estar engañado acerca de la profundidad y amplitud de los problemas en mi vida. Yo necesito la ayuda de otros para ver mi pecado. Repitamos, por favor. Yo necesito la ayuda de otros para ver mi pecado. Esto es bien comprometedor, porque si somos humildes, esto nos cuesta a nosotros, pero con la ayuda de Dios se está compartiendo y los ídolos van a caer. Amén, hermanos. Miren lo que dice el libro de Hebreos 13:12, hablando del engaño del pecado que está dentro. El pecado nos engaña, hermanos. Hebreos 3:12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Ahora, la palabra exhortar no es machete
machete desenvainado, no. Le va a pegar una exhortada. Sí tiene que ver, pero tiene que ver con animar. ¿Tiene que ver con qué? Ayudar, exhortaos, anímense, ayúdense. Exhortaos los unos a los otros cada día, hermano. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, ¿verdad que hoy día no venís a la iglesia? Yo te he visto que no venís. No, fue un mandadito allá. No, pero hermano, yo quiero hablar contigo. ¿De verdad es que fuiste a hacer un mandadito o es que tu corazón ya está enfriándose? Ahí es el punto, hermano. De decir, sí, mi corazón se está endureciendo, hermano. Ayúdame, llévame en oración y háblame. Está pendiente de mí. Amén, hermanos. Pero no, hermano, fíjate que yo, no, hermano, estoy bien. Claro que, ¿verdad? Leo 2 minutos la Biblia y paso horas en la tele, pero estoy bien, hermano. Está terrible eso. Hermano, abre tu corazón y dile, ya no me deleito en el Señor como antes. El Señor ya está tocando a la puerta de mi corazón. Él quiere cenar conmigo, pero yo no le permito, porque otros amores han entrado en mi vida. Hermanos, ¿cómo afecta el engaño del pecado interno en los creyentes? Vamos a ver eso ahorita. ¿Cómo el pecado interno, el engaño del pecado interno afecta dentro, en los creyentes? El autoengaño del pecado que llevamos dentro y que no podemos ver por nosotros mismos como nuestro punto ciego, puede llevarnos, oiga bien, a tomar decisiones necias. Ese punto ciego puede llevarnos a tomar decisiones ¿cómo? Necias. Ese autoengaño o punto ciego nos puede llevar a ateísmos momentáneos. ¿Ateísmos cómo? Momentáneos. En la que nuestra falta de confianza en Dios nos lleva a vivir más conforme al mundo y menos conforme a la verdad. Ese autoengaño puede llevarnos, hermanos, a tomar decisiones como que si fuéramos ateos. Alguien dijo que en esta área hay 2 pecados sumamente peligrosos. Fíjese bien, que tenemos que tener cuidado con 2 pecados sumamente peligrosos. Uno de ellos es el orgullo espiritual. ¿Cuál es uno de ellos, hermanos? El orgullo espiritual te lleva a no necesitar de los demás ni de Dios, a creer en tus propias habilidades. Y el otro pecado es la autoseguridad. Cree en ti. Tú puedes. Dentro de ti hay un campeón. No es Cristo, hermano. Tú sabes más de lo que crees que sabes. Tener cuidado, porque el evangelio saludable y genuino nos hace vulnerables y decir, yo, si algo puedo, es en Cristo Jesús. Pero yo en mi carne soy tan débil que si el Señor retirara su gracia,
me convertiría en un Hitler, un Stalin. ¿Sabe qué fue lo que pasó con ellos? Dios retiró la gracia común. Y ellos hicieron lo que hicieron, porque Dios les retiró el freno. Y muchos, aún siendo pecadores impíos, ¿sabe por qué no hacen lo que hacen? Porque Dios les ha puesto un freno. Se le llama gracia común. ¿Cuál es el antídoto para el autoengaño? ¿Cuál es el antídoto para el autoengaño? Según el autor de los Hebreos, es que nos exhortemos unos a otros día a día. ¿Cuál es el antídoto, hermanos? Que nos exhortemos día a día, que nos animemos, que nos cuidemos día a día. No a todo el que te diga cómo estás, tú le vas a decir todo. Pero hay hermanos que sí tú puedes decirle, ¿cómo estás, Janet? Por supuesto tiene que ser una hembra. Necesariamente, ¿verdad? Si una hembra o si un varón, viceversa, ¿y cómo estás en tus luchas? Le dice la hembra al varón, no te metas en este terreno. Deja a un varón, de varón a varón. ¿Cómo estás? Intencional, porque han llegado a acuerdos que Julano le ha dicho, cuídame, ayúdeme, no me dejes. Hermanos, ese es el antídoto. Antes, exhortaos los unos a los otros, anímense unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos de motivarnos unos a otros diariamente. Ayuda a prevenir el autoendurecimiento que puede ocurrir a través del engaño del pecado. Hermanos, la Escritura nos motiva a la honestidad por medio del ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por medio del ejemplo de quién, hermano? El apóstol Pablo, cuando escribió esto en 2 de Corintios 11 y 12, él está teniendo una lucha contra los falsos maestros que se creían la divina garza. Se creían los iluminados, pero estas gentes eran sepulcros blanqueados. Y entonces Pablo no les corresponde con la misma moneda. ¿Sabe qué dice Pablo en 2 de Corintios 12, 9? Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿a dónde, hermano? Yo soy fuerte. No, el poder de Dios no crece ahí, no se perfecciona ahí. La naturaleza de Cristo no crece ahí. Mi poder se perfecciona o trabaja ¿a dónde dice, hermano? En la debilidad, en la vulnerabilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde, dice Pablo, de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cristo no trabaja junto al orgullo. Tiene que derribarlo primero. Hermanos, Pablo dijo, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pero él dijo, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
Si los falsos maestros se glorían, dijo, háganlo. Yo también tengo de eso, puedo gloriarme. Pero yo, dijo, me voy a gloriar más en mi debilidad. Aunque a los ojos de ellos no sea nada. Amén, hermanos. Porque sabe que Dios trabaja a través de nuestra debilidad. Fíjese, hermano, voy a leer acá un dicho, es un dicho, pero es una realidad. Dios hace poco, o sea, estamos hablando de la obra de Dios. Dios hace poco con mucho. O sea, donde la gente se cree mucho, Dios hace poco. Dios hace mucho con poco. Dios hace poco con mucho. Hace mucho con poco. Y hace todo con nada. ¿Se entendió, hermano? ¿A dónde es que Dios trabaja? Donde no hay nada. Si aquí solo Dios puede hacerlo. Señor, si yo ya lo he intentado. Si permanezco unos 15 días. Aquí solo Dios puede hacerlo. Yo voy a seguir esperando hasta que Dios lo haga, ¿verdad? Y Dios, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar, Señor. Solo tú. Ahora, hermanos, quiero llegar a una conclusión. No les he dicho que voy a concluir, ¿verdad? Pero sí, quiero llegar a una conclusión. Hermanos, la pregunta que yo quiero exaltar en esta conclusión, yo quiero que la entiendan todos aquellos, con todo respeto, aún aquellos que están lejos de Dios. Yo quiero que la oigan, por favor. Oye bien, tú que estás lejos de Dios, que no te has reconciliado, que has venido hoy y gracias por venir. Yo agradezco siempre. Pero aún tú debes de poner mucha atención a esta pregunta. Y ustedes, hermanos, sean jóvenes, adultos, viejos de estar aquí o no, óiganla, por favor. Porque es bien importante la pregunta que yo voy a hacer ahorita. ¿Dónde se origina el deseo de rendir cuentas a Dios y a los demás? Esa es la pregunta que yo voy a desarrollar ahorita. ¿Dónde se origina ese deseo de rendir cuentas primero a Dios y de rendir cuentas a los demás? Les voy a contestar con un pasaje bíblico que se encuentra en Juan 3:20. Juan 3:20. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Está hablando de un inconversazo, ¿verdad? De alguien totalmente alejado de Dios, de alguien sin reconciliarse. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Querido, tú no puedes vivir una vida rindiendo cuentas a otros, sacando a luz tu pecado, porque eso no está en la antigua vida. Pero mira, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, el que está lejos de Dios esconde todo. Dice una partecita, un gusanito, pero no muestra toda la gusanera. Dice, sí, somos malos, pero él no quiere venir a la luz, no se pone en tratamiento. Pero aquí está la esperanza. Mas el que practica la verdad, más el que, ¿qué dice? El que anda en la verdad. La verdad es Cristo. ¿Quién es la verdad, hermano? El que viene a Cristo. El que viene en arrepentimiento a Cristo. El que dice,
esta vida oculta no me ha satisfecho para nada. Esta vida alejada no satisface mi ser. El que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz, viene a Cristo y dice, yo creo que el único que me puede sacar de estas depresiones, hermano, porque la mayoría de depresiones, yo no digo que el cristiano no pasa depresión, pero la mayoría de depresiones es porque estamos lejos de Dios y cerca del pecado. El pecado alimenta por un momento, satisface por un momento, pero después es el precio. Es como la droga, hermanos. El engaño de la droga, un momentito. Así es la vida lejos de Dios, sin reconciliarse. Tú la ves bien bonita, bien bonito, pero adentro solo Dios sabe lo esclavo y lo esclava que son. Ojalá si esos cantantes dijeran la verdad. El que practica la verdad viene a la luz porque no puede esconderlo por mucho tiempo. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La pregunta era, ¿dónde se origina el deseo de rendir cuentas a Dios y a los hombres? Se origina cuando tú recibes el Evangelio de Jesucristo, de verdad, y ese evangelio te da libertad. ¿Qué te da ese evangelio, hermano? Libertad para no seguir escondiendo más. Me decía una persona y dije, mire, yo sé que tengo que perdonar, pero no puedo. Y esa persona me dio la plataforma para presentarle al evangelio. Le dije, cabal, usted quiere perdonar, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha recibido el poder para perdonar. Y ese es Jesucristo, quien murió y resucitó. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que ¿dónde se origina el deseo de rendir cuentas a Dios y a los hombres? Se origina en el Evangelio de Jesucristo, que es la verdad. Cuando tú lo recibes, no solo oyes, lo recibes, quedas embarazado de Él. Eso es recibir la verdad. No es oírla, es quedar embarazado. Una mujer que queda embarazada no es que oyó o no. Se embarazó. Y pasó algo en su vida, un efecto. Y no hay vuelta atrás. Eso es recibir al Señor de verdad. Recibir el Evangelio. La pregunta es, querido y querida, yo lo hago con mucho amor. No sabes la compasión que me inspira a hacer esto. A veces hasta quiero llorar. Querida, querido, ¿has recibido tú ese evangelio de verdad y de libertad en tu vida ya? ¿Has recibido tú ya ese evangelio de verdad libertador? ¿Ya es real en tu vida? Pues hoy, en las oraciones que vamos a hacer, puedes orar. Yo te estoy dando fundamentos para orar. No te estoy condenando, no estoy condenando a nadie. Te estoy dando esperanza, pero te estoy diciendo la verdad. Iglesia, óyeme bien. Ahora yo me voy a referir a la iglesia, a los nacidos de nuevo. Iglesia, ¿me están oyendo, iglesia? Oremos para no ser una iglesia cerrada. Ser una iglesia religiosa, pues. Grito y danza y todo, pero menos un corazón abierto, sincero. Oremos para no ser una iglesia cerrada, llena de tinieblas,
sino una iglesia que no solo entienda el Evangelio, sino que lo abrace. Una iglesia que no solo entienda el Evangelio, sí, ya lo sé, no, que lo abrace y que lo practique, para que cualquiera pueda ser bienvenido dentro de nosotros, pueda confesar su pecado sin temor al juicio. Amén, hermanos. Qué lindo asistir a una iglesia así. Es como la iglesia que yo leí. Jesús era la iglesia. Y dice que Él se sentaba. Y dice que uno a uno las prostitutas se sentaban a la par de Él. Y también los publicanos. Y a pesar de que Jesús predicaba el Evangelio, era tan tierno con el que no tenía nada. Con el que no tenía nada. Él era tan tierno que Él le llegó a decir a los fariseos: estos van delante de usted. Bueno, Charles Spurgeon dice que Cristo, para mostrar que hay esperanza, dice que entró en la entrada triunfal, dice, con un ladrón, con un ladrón redimido. Cristo entró. ¿Y a quién traes ahí? A un ladrón que encontré, fue el último que me gané. Y Él vio en mí la gracia, no vio en mí un legalista condenado, por eso estás ahí en el infierno, sino que con palabras tiernas Jesús dijo: a saber cómo haría, hermano. Padre, dame fuerzas para decirle estas palabras a este hombre. Quiero ganarme este alma en su pensamiento. Te digo hoy, que estarás hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Se lo ganó, hermano. Se lo ganó. La gracia. Una iglesia llena de gracia, donde el joven que está hundido en la pornografía pueda venir y decir: mi hermano, esto me pasó. Ya le voy a decir al hermano: ya vas a ver, que te quiten de allá, ya vas a ver. No, disciplina, hermano. No le hablen a este hombre. Ha pecado. Oremos para no ser una iglesia cerrada, llena de tinieblas, sino una iglesia que no solo entienda el Evangelio, sino que lo abrace y lo practique, para que cualquiera sea bienvenido y pueda confesar su pecado sin temor a juicio. Jóvenes, tenemos que estar preparados para hablar con todo tipo de personas. Si aquí viene un adúltero, peludo, mujeriego, lascivo, claro que ahorita no se puede, abrácelo y mírele a los ojos, traspase sus ojos y dígale: tú eres bienvenido aquí. Claro, vamos a tratar con el pecado más allá. Tú eres bienvenido aquí. Puedes hablar con cualquiera de nosotros. Puedes tomar un café con cualquiera de nosotros. Y tú eres bienvenido. Puedes confesar lo que quieras. Y aquí vas a encontrar personas que te oigan. Personas que entiendan tu pecado, pero que te rescaten también. Amén, hermano. Yo preguntaba a dos pastores y les decía que estos pastores son de iglesias saludables de otros países, y yo investigué. Y yo les preguntaba cómo hacen ellos en la práctica la rendición de cuentas, porque ellos ya llevan años.
Y yo anoté algunas cositas que ellos me decían. Uno de ellos me dice que, como son como 20 pastores, 20 o 30, cada lunes ellos ya sea que se reúnen por internet, en línea o se reúnen. Dice que es muy normal llenar un cuestionario semanal entre pastores donde ellos llenan y comentan cómo están. Eso es confidencial. ¿Cómo está? Esto y esto me está pasando, ¿verdad? Estoy batallando con esto. Quizás no específico, pero sí cosas que pueden evitar una caída. Amén, hermanos. Evitar grandes caídas. Y me decía él, en las casas de oración, una vez al mes, entre hermanas y hermanos, aparte, se reúnen para sincerarse y orar por ellos. Oren por mí por esto. Oren por mí porque yo estoy viendo película. Oren por mí porque yo estoy oyendo esto, que no era yo antes así. Oren por mí porque estoy peleando, y no era mi carácter así. Oren por mí, yo había superado. Oren por mí. Y es sumamente confidencial, dicen ellos, porque el chisme arruina todo. Son muy confidentes y muy llenos de gracia. Dice que en estas iglesias las parejas de novios ya autorizadas tienen su mentor. Una parejita que ya esté casada. Ellos pueden elegir. Esto no es obligación, hermano. Pero el que anda en luz buscará cómo crecer en luz. Amén, hermanos. Amén. Y esa parejita que les está mentoreando tiene toda la autoridad de decirle, echémonos un cafecito. ¿Cómo están? ¿Cómo está yendo? ¿No están pasando la línea? ¿Cómo están? ¿Están honrando al Señor? ¿No están cayendo en idolatría? ¿Cuánto tiempo se están dedicando? ¿Cuánto tiempo dedican a la palabra? ¿Están sirviendo al Señor? ¿Cuál es el propósito de su matrimonio? Cuando llegan, y así. Y entonces ellos, hermanos, los están mentoreando, pero confidencialmente y con gracia. Y los que han caído en pornografía o en cualquier otro pecado, pueden voluntariamente venir a un mentor para ser mentoreados y ayudados. Y como dice Itiel Arroyo, en la pornografía se entra solo, pero se sale acompañado. Amén, hermanos. Se entra solo, pero se sale acompañado. Hermanos, ¿no les gustaría a ustedes tener una iglesia así? Hermanos, esto es posible por la gracia de Dios y por la palabra. Por la palabra. Una iglesia, hermanos, llena de gracia, donde lo primero que ves cuando alguien viene es la gracia de Dios. Ha venido, esa joven vino, ese joven vino, ese hombre peludo vino. Y no estoy en contra del pelo, no. Pero nuestra cultura, ustedes saben que, ¿verdad? Pero ese vino. Y yo aprecio, hermanos, que alguien sea, hermano, transvesti, sea adúltero. Hermano, apreciemos, siéntese a la par de él o de ella. Y hágale ver que usted representa a Jesucristo, el que descendió de los cielos y comió con ellos. Amén, hermanos. Oremos, por favor. Si tú estás lejos de Dios, yo no te voy a hacer pasar aquí, pero puedes orar ahí. Si quieres cerrar los ojos o no, pero yo sí te pediría que ores. Ora en tu mente y dile, de verdad que yo te necesito, Señor. Solo eso dile. Solo dile, si tú no te has reconciliado con Dios, dile, Señor, ayúdame. De verdad que yo te necesito.
Y si tú eres parte ya de la iglesia, dile al Señor, quiero vivir esta clase de vida como Jesús. Quiero ser muy misericordioso, muy lleno de gracia con el que ha pecado, porque no quiero olvidarme de donde tú me sacaste.